Muy bien, chicos, vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. El tema a estudiar es la diferencia de conjuntos. La definición de la diferencia de conjuntos nos dice lo siguiente. La diferencia entre conjuntos A y B es el conjunto formado por todos los elementos que pertenecen a A y no pertenecen a B. La diferencia entre A y B se simboliza con A menos B y se determina por comprensión de la siguiente manera. Entonces aquí vamos a tener dos gráficos, ¿no es cierto? La resta de A menos B y también la resta de B menos A, lo cual vamos a explicar en este momento. Empezaremos explicando la resta de A menos B, ¿sí? Muy bien, para la resta de A menos B tenemos de la siguiente forma. Inicialmente nuestros dos conjuntos se encuentran vacíos. Y para empezar vamos a pintar solamente el conjunto A, que es el que me indica la operación. Pero a este conjunto A le afecta la resta o lo que se va a quitar del conjunto B. Y como podemos ver en el gráfico, la parte que está en el centro es la que pertenece a B. Así que será la única parte que vamos a quitar. Por lo tanto, me quedará la imagen que representa, ¿no es cierto?, mi diagrama de Venn de la resta de A menos B. Ahora tenemos la resta de B menos A. Para ello tenemos la imagen de mi diagrama de Venn del conjunto A y el conjunto B. Ambos están vacíos. Pero lo primero que tengo que pintar es el conjunto B, ¿sí? Así que vamos a pintar todo lo que pertenece al conjunto B. Pero mi operación me dice que tengo que quitarle lo que pertenezca al conjunto A, y lo que le pertenece a es la parte central, así que le quitamos y de esa manera nos quedaría la respuesta en nuestro diagrama de Venn de B menos A. Después de explicar esta parte gráfica, vamos entonces a realizar nuestro primer ejemplo. Nuestro primer ejemplo con los siguientes elementos. Ejemplo 1. Realizar la diferencia de los siguientes conjuntos. El conjunto A tiene los siguientes elementos: 1, 2, 3, 4, 5 y 6. El conjunto B tiene los siguientes elementos: 2, 4, 6, 8 y 10. Existen tres formas de representar el conjunto: por extensión, por comprensión y en diagrama de Venn. Vamos a empezar por el diagrama de Venn. Listo, lo que vamos a hacer es una resta de los elementos de A con B. Vamos a restar todos los elementos que son comunes para A y para B. Muy bien. Entonces, nuestro ejercicio nos da algunos valores conocidos. Nos da los elementos que tiene nuestro conjunto, los cuales ya los indicamos anteriormente. Muy bien, ahora estos elementos los vamos a escribir dentro de nuestros diagramas de Venn. En la parte central vamos a incluir todos aquellos elementos en común del conjunto A y del conjunto B. En este caso, los elementos en común son los siguientes. ¿Sí? Vamos a ir colocando. Los elementos en común son los siguientes. Tenemos el elemento 2, ¿sí? Es el 2 que se repite tanto en A como en B. También tenemos al 4 y también el número 6. Estos tres elementos son en común para ambos conjuntos, por esa razón van en el centro. Como ya los utilicé, entonces vamos a tachar aquellos que ya los utilizamos. El 2, el 4 y el 6, ¿no es cierto?, del conjunto A, y de la misma manera en el conjunto B, el 2, el 4 y el 6. Por lo tanto, aquellos elementos que me sobraron, aquellos que quedaron, vamos a ir colocando en cada uno de los conjuntos. En el conjunto A nos quedó el 1, el 5 y el 3, que son los tres elementos que nos quedaron en A.
Los elementos que nos quedaron en B son el 8 y el 10. Ahora, el ejercicio me pedía que haga la resta. La resta de este conjunto A menos B. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pintar todo lo que pertenece al conjunto A, absolutamente todo. Pero le quitamos la parte que le pertenece al conjunto B. Por lo tanto, la respuesta para la resta de A menos B son solamente los elementos 1, 3 y 5. Y así quedarían también incluidos en nuestra forma de expresar la respuesta por extensión 1, 3 y 5. De la misma manera que quedó en el diagrama de Venn. Y por comprensión también tendríamos que escribir la respuesta con la característica que tienen en común. Entonces tenemos x tal que x es un número natural impar. ¿Desde qué número empezamos? Del 1 al 5. Y ya tendríamos nuestra primera parte, a menos b. Ahora vamos con la segunda parte, b menos a. Para ello vamos a hacer uso igual de nuestro diagrama de Venn. Muy bien, lo vamos a poner como estaba de manera inicial, solamente que ahora mi operación va a ser b menos a. No es lo mismo a menos b que b menos a, siempre será diferente. Y lo vamos a ver gráficamente. Vamos a pintar el conjunto B en su totalidad, tal como nos indica la operación. Y después le quitamos lo que pertenece a A. Vamos a quitar los elementos de A. Por lo tanto, la respuesta sería solamente los elementos que quedan dentro del conjunto B, que serían los números 8 y 10. Esos mismos números los vamos a poner en nuestra respuesta por extensión, 8 y 10. Y también nuestra respuesta por comprensión sería de la siguiente manera. X, tal que X es un número, ya no sigue siendo un número natural, pero si ustedes se dan cuenta ya no es un número impar, es un número par. ¿Desde qué número? Del 8 al 10, y esa es la característica que tiene la resta. De esa manera ya estaría terminado este primer ejemplo. Para nuestro ejemplo número 2 vamos a realizar la diferencia entre los conjuntos C y el conjunto D. El conjunto C tiene los siguientes elementos: A, E, I, O, U, que en sí son las vocales. Y el conjunto D tiene los siguientes elementos: la letra I y la letra U. También son vocales, pero estas vocales son aquellas vocales que se conocen como cerradas. Estos elementos los vamos a dibujar, los vamos a representar en nuestro diagrama de Venn y vamos a ir colocando cada uno de ellos en donde corresponde. Inicialmente tenemos que buscar elementos en común entre ambos. Aquellos elementos en común son las letras I y la letra U, que vamos a poner en la parte central de nuestro diagrama de Venn, debido a que es aquellas cosas que son común para el conjunto C y para el conjunto D. Después de haber tomado ya en cuenta nuestros elementos I y también U, vamos a ubicar los elementos que pertenecen a cada uno de los conjuntos. Al conjunto C le pertenecen los elementos A, le pertenece el elemento E y el elemento O, que son las vocales restantes. Mientras que para el conjunto D ya no tenemos ningún otro elemento más. Entonces, ahora vamos con la parte gráfica, ¿no es cierto? Nuestro diagrama de Venn, para saber cuáles son los elementos de mi resta. C menos D. Pinto todo el conjunto C, pero debo quitarle lo que pertenece a D. Entonces le quito lo que pertenece a D y me da como respuesta la resta de C menos D, que serían solamente los elementos A, E y O. Y lo vamos a poner en nuestro diagrama de Venn. Sí, en nuestro diagrama de Venn y en nuestro documento lo vamos a adjuntar. Y tenemos
la respuesta de la resta C menos D. Ahora vamos a realizar la resta a la inversa. D menos C. D menos C. Muy bien. Para ello vamos a borrar lo que ya teníamos trabajado acá. Entonces mi resta en este momento será C menos D. Perdón, D menos C. Realmente va a ser algo totalmente diferente a lo que obtuvimos en la resta anterior. Veamos. Para ello vamos igual a ir pintando nuestro diagrama de Venn. Listo. Tengo que pintar al inicio todos los elementos que pertenecen a D, pero debo quitar los elementos que pertenecen a C. Por lo tanto, mi respuesta para el conjunto D será que no tengo ningún elemento. Y nosotros, la respuesta entonces será el conjunto vacío, ya que no tenemos ningún elemento en el conjunto de respuesta D menos C. Así que adjuntémoslo a nuestro documento. D menos C sería listo. Y vamos a escribir ahora por extensión. Ya habíamos obtenido los elementos. En C menos D era A, E y O. Mientras que en DC tenemos que es el conjunto vacío. Entonces nuestro paréntesis va a quedar vacío. Por comprensión podemos también escribir todas las características que tiene en común. Y tenemos de la siguiente forma. X tal que X es una vocal abierta, que son las letras A, E y O. Son las vocales abiertas que quedan en esta respuesta por comprensión, C menos D. Mientras tanto que en el conjunto de C lo dejamos en blanco porque realmente es un conjunto vacío. Y podríamos poner es un conjunto vacío porque no tenemos ningún elemento. De esa manera hemos terminado el segundo ejercicio de nuestra clase. La segunda parte de la clase tiene que ver con la diferencia simétrica, que es muy similar a la diferencia que vimos anteriormente, solamente que con algunas variaciones. La diferencia simétrica entre dos conjuntos A y B es el conjunto formado por todos los elementos que pertenecen a la unión de A y B, pero que no pertenecen a la intersección entre A y B. Vamos a explicarlo esto en un diagrama de Venn. Aquí tenemos los gráficos que representan tanto al conjunto A como al conjunto B. Es el diagrama de Venn. Y en nuestra diferencia simétrica nos dice lo siguiente, que es la unión de ambos conjuntos. Por lo tanto, voy a pintar ambos conjuntos de un mismo color. La unión de ambos conjuntos, la unión de A con la unión de B. Pero en la diferencia simétrica debemos quitar aquellas cosas que tengan en común. En otras palabras, la intersección. Por lo tanto, quitamos la parte central. Así que la diferencia simétrica entre el conjunto A y el conjunto B será lo que estamos viendo en pantalla. Muy bien, igualmente vamos a adjuntar la definición de la diferencia simétrica en nuestro archivo de trabajo para que tengan de apoyo para sus clases, para que puedan revisar en caso de que tengan alguna duda. Un símbolo también importante y es cómo se representa, es este triangulito que está acá. Ese triángulo se llama delta y es cómo se representa la diferencia simétrica. ¿Sí? El símbolo de la diferencia simétrica, así que lo vamos a agregar. ¿Sí? A delta B es igual a ¿qué? A la diferencia simétrica, que son todos los elementos de A y B menos la intersección, que son los elementos que tienen en común. Dicho esto, vamos a pasar entonces con nuestro ejemplo número 1. ¿Sí? Nuestro ejemplo número 1 para esta parte de la diferencia simétrica.
realizar la diferencia simétrica entre los siguientes conjuntos. Y vamos a definir nuestros conjuntos a continuación. Los conjuntos son los siguientes. Vamos entonces a ingresar nuestro primer conjunto, el conjunto A, con los siguientes elementos. Con los elementos 1, 2, 3, 4 y 5. También vamos a colocar los elementos que pertenecen al conjunto B. Los elementos que pertenecen al conjunto B son 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Conjunto B. Adicional a esto, es importante también tener en cuenta los elementos que pertenecen al conjunto universo. Al conjunto universo pertenecen todos los números del 1 al 10, así que los vamos a completar. 1 al 10, perfecto. Ahora, ya que tenemos nuestros conjuntos, vamos a realizar la diferencia simétrica para todos ellos, ¿sí? Así que vamos a empezar. Vamos a escribir por extensión, que es enumerar uno por uno los elementos, también por comprensión, en símbolos y en diagrama de Venn. Empezaremos por el diagrama de Venn, que es la manera más sencilla de poder resolver, así que vamos a empezar. ¿Ya? Listo. Vamos acá. Listo, tenemos los conjuntos A y B. Vamos a ver cuáles son los elementos de nuestro conjunto, que es importante tenerlos en cuenta para poder ir ubicándolos en donde corresponden. Muy bien, aquí tenemos nuestros elementos. Perfecto. En la parte central siempre ubicamos los elementos que tienen en común ambos conjuntos. En este caso, en común están el número 3, el número 4 y el número 5. Son todos los elementos que están en común entre el conjunto A y el conjunto B, y aquellos los vamos a poner en el centro. Entonces, 3, 4, 5 son mis elementos en común. Mientras tanto que pondremos los elementos faltantes en cada uno de los conjuntos. En el conjunto A me quedó el número 1 y también el número 2, mientras que en el conjunto B me quedó el número 6 y también me quedó el número 7 y el 8. Aún me falta un elemento más, que es el número 10, que sería parte de mi conjunto universo. Entonces mi conjunto universo, estaría ubicado acá, ¿no es cierto? Entonces el conjunto universo, y en la parte exterior de los conjuntos A y B vamos a poner el conjunto que nos sobró, que es el número 10. Y de esa manera ya estarían ubicados absolutamente todos los elementos. Muy bien. En base a este gráfico, chicos, vamos a realizar nuestras operaciones de la diferencia simétrica. La diferencia simétrica me decía que son todos los elementos que pertenecen a A y a B, la unión de los dos. Por lo tanto, vamos a pintar. Vamos a pintar nuestro diagrama de Venn. Todo, la unión de A con B. Pero en la diferencia simétrica debo quitar aquello que tienen en común. Lo único que tienen en común es 3, 4 y 5. Por lo tanto, mi representación en mi diagrama de Venn es la siguiente. Listo. Entonces este gráfico lo vamos a adjuntar en nuestro documento. Ya tendríamos por diagrama de Venn la primera respuesta, que era la diferencia simétrica entre A y B. Listo. Ahora, esto también tenemos que escribirlo por extensión. Entonces, por extensión tendríamos de la siguiente forma. Vamos a poner
diferencia simétrica de A y B y ponemos los elementos que nos quedaron solamente en la parte sombreada. 1, 2, 6, 7 y 8. 1, 2, 6, 7 y 8. Excelente. Ahora vamos a hacer lo mismo pero por comprensión. Por comprensión nos quedaría de la siguiente forma. Tenemos la diferencia simétrica, ¿no es cierto? Y vamos a escribir obviamente con símbolos, que es la mejor manera de hacerlo también en esta parte. X tal que X es un número, ¿no es cierto? ¿De qué tipo? Un número natural. Un número natural del 1 al 8. Menos, ¿qué elementos no están presentes? El 3, el 4 y el 5. Entonces estos elementos no son parte de mi diferencia simétrica, así que no van ubicados en la respuesta. Ahora, para complementar esta parte, vamos a realizar lo mismo, pero a la inversa, la diferencia simétrica entre A y B, para ver si realmente es la misma respuesta o tal vez es diferente. Muy bien, la diferencia simétrica me decía que son todos los elementos de A y los elementos de B, pero no los que tienen en común. Como en este caso ya tenemos nuestro gráfico de la diferencia de A y B, nos da que es el mismo gráfico. Así que sería la misma respuesta en este caso para la diferencia simétrica de BA. Diferencia simétrica BA es el mismo gráfico exactamente. Listo, entonces BA. Y ya tenemos nuestro gráfico, los elementos serían los mismos, ¿no es cierto? 1, 2, 6, 7 y 8. Y por comprensión también tendríamos el mismo resultado. Solamente cambiaría la notación al inicio. En vez de AB, tiene que ir BA.